juego de humanos. Y bueno, regresamos, agradecemos a Bo y a Warax, quien lo hace real, y regresamos con esta parte de tecnología para dummies, que es súper interesante. Y Carlos, Inaugurando este espacio contigo, qué emoción, con un experto en el tema. Carlos, ¿qué es Bitcoins para dummies? Cuéntanos. ¿Una moneda? ¿Qué? Bueno, a ver, si lo ponemos desde la parte de uso, en realidad es un dinero electrónico. Aunque en su concepción no lo es, pero es prácticamente, yo diría que es el oro digital. Y para eso tenemos que entender un concepto que es la desmaterialización o la digitalización de las cosas, ¿ya? Todo el mundo digital está basado en eso, es decir, cómo digitalizo o desmaterializo un punto. Entonces, para entender primero, hace algunos años atrás nuestros padres enviaban cartas, ¿sí? Firmaban, ponían un timbre, un sello, los más románticos le ponían cerita ahí. Y claro, llegaba a lo mejor en 1 o 2 meses a su destino y la persona leía recién, a lo mejor ya pasaban muchas cosas en ese proceso y las devolvían. Luego llegó la desmaterialización y digitalización de la carta, que es en este caso el email. Entonces mucha gente decía antes, no, yo nunca voy a tener, los abuelitos decían, nunca voy a tener email, y hoy en día es prácticamente una necesidad. Para vital, todo necesitas, básica. o sea, si quieren recibir sus pensiones, tienen que tener un correo, o sea, es algo vital, o sea, ya no hay forma en que no sea así. Entonces tenemos este concepto de digitalización. Entonces el Bitcoin prácticamente es la digitalización y la desmaterialización, más que del papel moneda, del oro. ¿Sí? Ok. Sí, esto es importante porque por eso justamente se habla de minería del Bitcoin, se habla y los factores que hacen que tenga valor, por ejemplo, un Bitcoin, que es una de las preguntas más frecuentes, es que, bueno, está soportado en tecnología blockchain, que es una de las tecnologías más seguras del mundo. 2, que hay un acuerdo mundial que le da valor a esto. Es decir, hoy hay millones de personas que le dan un acuerdo que le dan valor. Lo mismo que al oro, ¿no? Es decir, ¿por qué le damos valor al oro? Porque nos pusimos de acuerdo y le damos Entre valor. humanos. Claro. Si nos fuéramos, por ejemplo, a las tribus, qué sé yo, donde no llegan tal y tú le dices te doy oro por una vaca, no te lo va a cambiar porque no le dan valor. No le ¿Ya? una construcción. Entonces, que le dan valor, que es un bien escaso. El oro es un bien escaso, el Bitcoin es un bien escaso, es decir, no puede haber más de 21 millones de monedas. Y también hoy, por ejemplo, ya está cada vez, casi vamos a llegar a 19 millones y cada vez va cayendo a la mitad su producción, es decir, cada 4 años hay un proceso que se llama el halving, que cae la mitad, hasta el 2140 que se va a minar el último. Wow. ¿Sí? El último Bitcoin. Uh-huh. Y para desmentir algo acá, ¿qué pasa cuando alguien dice y tiene este mito de que bueno, no, pues pero es distinto. El dólar está sustentado en oro. Claro. ¿Está sustentado? no, bueno, blockchain, prácticamente hoy todo lo que está pasando en el mundo está justamente por eso, ¿no? Desde, no sé si es del año 72, Richard Nixon quitó el patrón oro, lógicamente, para la emisión de dólares. Y hoy Estados Unidos está viviendo una de las crisis más grandes, ¿sí? Está viviendo una devaluación que no la quieren aceptar, pero está viviendo una devaluación. Sí. Casi el 30% de dólares que existen hoy en el mundo fueron emitidos, ¿sí? Por la Reserva Federal desde el año 2020 que inició la pandemia, lo que hace que eso genere una devaluación. De hecho, ya hay una devaluación muy grande en Estados Unidos. Tengo amigos que vivían, por ejemplo, en una zona y han tenido que pasarse a otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor la renta les costaba 2,000 y hoy, por ejemplo, le subieron a 3,000. Entonces, eso da un indicador de una devaluación real en el mercado, aunque la Fed y los diferentes mercados no lo estén aceptando todavía. Y claro, la guerra se da por muchos factores económicos que también son muy ocultos, se podría decir, pero por ejemplo, Rusia y China son países que sí tienen su reserva, por ejemplo, en oro. Y ellos lo que buscan es darle la vuelta a esto para que puedan negociar ya en su moneda directo y no tengan que pasarse al dólar como moneda para generar todo el comercio internacional. Entonces hay muchos factores, pero claro, prácticamente si nosotros lo único que vale uno de esos papelitos verdes que tenemos ahí, que es el dólar, es la confianza que le da a la gente. No tiene más respaldo que nada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, prácticamente el oro sí es el bien de valor y el Bitcoin, en este caso, es la desmaterialización y la digitalización del bien de valor como tal.
Ahora, hay una diferencia entre el oro y el Bitcoin, ¿sí? Que tiene dos factores fundamentales por las cuales el Bitcoin ha tenido un crecimiento mucho más grande que el oro, tanto en su precio como en adopción. Es que el oro es muy difícil de transportar y es muy difícil de transaccionar con el oro. Claro. Es decir, yo no puedo rascarle un polvito de oro y decir, toma este polvito de oro y dame un huevo. Claro. O sea, la divisibilidad que tiene es muy escasa. Y luego transportarlo es muy complejo porque es muy pesado. Entonces ahí vienen historias como las de Robin Hood que existían en esas épocas medievales, porque si transportabas el oro, que era el bien de valor antes de que salga el papel moneda, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Entonces, si yo tengo un oro, en este caso, desmaterializado y digitalizado, así como hoy escogerías la carta o escogerías el email. Ujú. A lo mejor los románticos escogerán la carta todavía, pero ya en el mundo real el email es lo que manda. Entonces, en este y caso... WhatsApp y Slack y un montón de Exactamente. cosas con las que nos Ujú. comunicamos. Entonces, hoy en Zoom. día, el Bitcoin va a llegar, lógicamente, y cada vez la adopción va a ser mucho mayor por esto, porque tiene las mismas características del oro, del bien de valor, pero es transportable y divisible.